La báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludamos en este jueves. Es jueves de gobernanza en La Báscula con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. Buenas tardes, aquí estamos. Muy bien, vamos a tocar temas interesantes, temas que tienen que ver con la gobernanza. Y bueno, vamos a iniciar con un tema que tocaremos en el último bloque, pero hasta el momento es el famoso Brexit, que bueno, está poniendo de nervios a los mercados internacionales. Sin embargo, parece ser que en Europa, cuando menos, las bolsas están optimistas y cerraron de manera positiva. Los primeros sondeos hasta las 11:15 de la noche, tiempo del Reino Unido, pues obviamente la permanencia en la Unión Europea va ganando 52%, con 48%, que es la posición de quienes quieren que que el Reino Unido abandone la Unión Europea. 52-48, es una encuesta que realizó YouGov con 5,000 personas y que acaba de anunciar las cifras en Sky News. Así es de que le daremos seguimiento porque cada 40 segundos se está actualizando la información, de ahí la importancia de lo que está ocurriendo en el Reino Unido. Por cierto, a las 11 de la noche, tiempo del Reino Unido, cerraron los colegios electorales y los resultados del Brexit se empezarán a conocer en la madrugada de Inglaterra, de la Gran Bretaña. Francisco, ¿algo que quieras comentar hasta el momento? Bueno, parece que es la noticia de la semana, por lo menos europea, mundial, que tiene o tendrá implicación en la decisión, como dicen, se quede o deje la Unión Europea. Ya hay un ánimo de transformar, de adaptar los mismos acuerdos de la Unión Europea, independientemente del resultado. Claro que si ellos deciden dejar la Unión Europea, los británicos, las reformas se vendrán con más fuerza, pero ahora mismo empiezan ya a modificarse los acuerdos. Entonces estaremos al pendiente, ojalá tengamos los primeros resultados. Sí, en la última parte, por eso vamos a tocar este tema hasta en el último bloque para actualizar lo más que podamos los resultados de este Brexit, que insisto, pues las bolsas europeas confían en que no habrá Brexit y suben al 2%. Por ejemplo, el IBEX 35 subió 2.11% al cierre y sumó una subida de más del 8% desde el viernes pasado. Y también hoy, por ejemplo, el peso estaba ganando terreno frente al dólar y ante el euro. Así es que es un indicativo de que este nerviosismo de los mercados internacionales pues parece que se está transformando en algo positivo y pues se confía en que la Unión, en este caso el Reino Unido, no saldrá de la Unión Europea. Daremos seguimiento más adelante, Francisco. Y bueno, el pasado martes, Mexicanos Primero presentó el índice de cumplimiento de la responsabilidad educativa estatal 2016. Y bueno, tomando como punto de partida el derecho a aprender de todas y todos los niños de este país, este índice de cumplimiento de la responsabilidad educativa pone foco y alerta a la situación que viven niñas y niños y jóvenes en todo México en materia educativa. Y lo primero que se obtiene de esto es que pues todos los estados incumplen con esta obligación. Francisco, ¿leíste este documento? ¿Qué te parecen estos resultados? Hemos insistido en casi todos los programas, ¿no?, que todo ejercicio de evaluación es bueno, a pesar de que haya ciertos intereses de quien evalúa. De quien los hace, ¿no? De quien los hace. Pero aún así son materiales importantes para nuestra deliberación de la realidad nacional, en este caso de la educación. Pero yo creo que es un trabajo serio y lo que nos da es este incumplimiento en general, pero también hay, digamos que de incumplimientos e incumplimientos, ¿no? Hay unos mucho más acusados, rezagados, y otros que, bueno, pues están, digamos, en la media o pasan justo una calificación aprobatoria. Pero es importantísimo, no solo que esta organización, sino que todo el propio gobierno debe tener sus evaluaciones públicas abiertas para después contrastarlas con toda la gama, desde las izquierdas, las derechas, el centro, etcétera,
desde la academia, desde los profesores mismos, ¿no? Que se sienten interpelados con estas evaluaciones. Entonces, todo es material digno de debate. Efectivamente. Bueno, todos los estados incumplen con su responsabilidad de garantizar el derecho a aprender de las niñas y los niños. Este índice contempla 13 conceptos, todos con un sustento legal que responsabiliza a las autoridades en este incumplimiento. Aguascalientes obtuvo la mejor calificación, 7.4 en una escala de 0 a 10, y más de la mitad de las entidades del país, es decir, 17, fallan gravemente con calificaciones menores a 6, de acuerdo a los 13 conceptos que fueron evaluados por Mexicanos Primero, Francisco. Sí, son sus categorías. Estas 13 evalúan en cada estado de acuerdo a cifras oficiales. Y la mala noticia es que la mitad de los estados reprueban. La mitad. En los últimos lugares de este ranking están Michoacán, Oaxaca y Chiapas. En casi todos los negativos aparece Oaxaca, un tema preocupante porque ahí está la situación de bloqueos que está causando ya grave afectación económica, más de 158 millones de pesos en pérdidas desde el domingo a la fecha. 27 cámaras y organizaciones empresariales ya pidieron el rescate, declarar en desastre económico a esta entidad precisamente. Y bueno, Oaxaca está en el último lugar de este ranking, Francisco. Sí, aquí hay una coincidencia. Los peores índices de aprovechamiento, de cumplimiento en este caso, se concentran en Oaxaca, Chiapas, tradicionalmente también era Guerrero, pero ahora la sorpresa es que Michoacán se suma, ¿no? Así es. Entonces era como esa triada sureña que siempre eran los de los índices bajos. Ahora, si cruzamos otra variable ante esto, tú sabes que los estados que más normales, es decir, escuelas para profesores, para futuros maestros, están precisamente en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Es decir, donde más invertimos para la formación de profesores y maestros es en los estados en donde los índices les son más desfavorables. Esta es una paradoja, ¿no? Sí, por porque supuesto, ahí invertimos más, o quiere decir que el rezago es tan enorme, tan casi insalvable, que no es posible aún con estas inversiones, o son estructuras, en este caso estatales, que no digieren, no aprovechan estas inversiones públicas para la formación de profesores. Yo te iba a preguntar cómo te explicas esto, porque pareciera ser entonces que si bien se invierte mucho en estas tres entidades en la formación de maestros y resulta que salen muy mal evaluados en materia educativa, tanto maestros y alumnos sobre todo, pues tú dime, las normales, rurales, ¿están haciendo el trabajo que deben hacer en la formación de profesores o están trabajando para otros objetivos que no son los de la educación y están formando gente no para ser profesores, sino para otras actividades? Sí, a esto me refería como la paradoja, ¿no? ¿Sí? Se invierte dinero, hay más escuelas físicamente en muchísimas ciudades, pueblos de estos tres estados, pero es las que obtienen índices reprobatorios o los más bajos índices reprobatorios. Entonces ahí estamos ante una paradoja. Tú dices, bueno, entonces ¿vale la pena seguir invirtiendo? Sí, porque en otros estados sí aprovechan. Aguascalientes también tiene normales, formación, ¿no? Sí. Entonces sí se aprovechan. Aquí es el rezago histórico, tradicional, profundo, ¿no? El México profundo está concentrado allí, y esto es un indicador más que nos dice que el rezago es abismal. Sí. O que esto sea cierto y que además hay otras causas, ¿no? Sociales, históricas, históricamente han sido como Guerrero, Oaxaca, estados contestatarios, ¿no? Entonces todo es una suma
el resultado es que no son favorables los índices. Sí, bueno, todos los estados, excepto uno, reprueban en aprendizaje y el que no reprueba es Puebla, pero apenas tiene una calificación de 7. ¿No? Y luego, por el lado de la permanencia, estados Nuevo León, Yucatán y la Ciudad de México deben esforzarse en garantizar trayectorias completas. El indicador de atención a niños y niños desde primero de preescolar tiene resultados bajos. Tabasco aquí obtuvo la mejor calificación con una cobertura de apenas 68%, el resto de las entidades no llegan ni al 60% y Sinaloa tiene una cobertura, Sinaloa, Francisco, 3.4%. Imagínate, los resultados sobre acompañamiento docente, el mejor estado en este indicador es Zacatecas, pero no llega ni al 75%. Luego, por otro lado, en infraestructura escolar es igualmente excluyente y le falta gravemente a niños y niñas. Coahuila es el estado con mejor calificación en este rubro, pero solo 6 de cada 10 de sus escuelas cuentan con rampas para personas en condición de discapacidad. Oaxaca, únicamente 2.7% de las encuestas tienen rampas, de las escuelas, perdón. 31 entidades federativas no garantizan que todos los niños lleguen a la escuela a partir del primero de preescolar, excepto Tabasco. Tabasco está bien evaluado aquí. Y bueno, 18 entidades federativas no aseguran la formación idónea de los futuros maestros. Están Campeche, Coahuila, Chiapas, Guerrero, Durango. Bueno, estos 18 incluye Oaxaca, por ejemplo. Así está la situación en Oaxaca. Entonces, en los resultados negativos aparece Oaxaca y en el caso de Jalisco, rápido, Francisco, porque me están pidiendo un corte. Jalisco pues ocupa el lugar 26 en este ranking nacional con una calificación de 5.2 puntos. Está reprobado el estado. Estamos reprobados. Tú dices, ¿cómo es posible que Jalisco esté reprobado? Sí, estamos de acuerdo reprobados. A esta evaluación está reprobado. Y en aprendizaje ocupa el lugar 13, en permanencia el lugar 27, en personas el lugar número 21, en relaciones y procesos el lugar 24, en condiciones materiales el lugar número 20 y en sistema de apoyo el lugar 18. La evaluación 5.2 para Jalisco, reprobado en este índice de cumplimiento de responsabilidad educativa, el ICRE. A mí me sorprende que Jalisco esté incluso por debajo de la media, ¿no? Sí. Y los resultados son muy raros, muy extraños de este estudio, porque normalmente sabíamos que los estados del norte contaban con una mejor infraestructura, más concentrada la población, menos dispersa, entonces es más fácil la atención. Pero ahora se me rompe mi esquema tradicional, incluso el DF, que tradicionalmente concentra la cantidad de recursos, las inversiones, etcétera, no sale bien evaluado. Así es. Vamos a hacer una pausa, regresamos, Jueves de Gobernanza, con el doctor Francisco Hernández Lomelí. La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos Jueves de Gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Y usted se preguntará con relación a este tema, la situación que ya mencionaba Francisco de que se invierte mucho en las escuelas normales rurales en estos 3 estados, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, para la formación de maestros, y no se explica uno a veces cómo es que salen tan mal evaluados en aprovechamiento educativo en el tema de los niños y cómo es que los profesores que tienen este apoyo pues se niegan a ser evaluados, ¿no? El caso que estamos viendo actualmente, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, iba a decir maestros, pero bueno, ya no sé si son maestros o no, ¿no? Su actuación deja muchas dudas al respecto, Francisco. ¿Y cómo se evalúan a los maestros en el mundo? Bueno, es que los mejores sistemas educativos evalúan a sus maestros. Los países asiáticos evalúan a sus maestros y son evaluaciones obligatorias. Sí. Yo en principio sí, somos del gremio, somos maestros, somos profesores. Aparte tú eres maestro y a ti te evalúan, ¿no? Sí, y yo también como profesor, como maestro, yo creo que no es la única, ahí sí estoy de acuerdo con los que se niegan a ser evaluados, no es la única, en eso tienen razón. Forma de valorar la actividad de un profesor. Porque aparte de la evaluación concreta, los profesores debemos contar con las condiciones mínimas indispensables para realizar nuestras labores. Y ahí
quien se encarga de proveer y de dar esas condiciones no siempre cumple. Me remito a la evaluación anterior. En infraestructura, pues sí está. Exactamente, ¿no? Entonces, en infraestructura, pero también en capacitación y en condiciones salariales, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, yo soy del gremio de los maestros y profesores, ¿no? Porque me dedico a eso. Ahora bien, sí se necesitan evaluaciones. Así como somos muy exigentes con la evaluación de la actividad pública, de los gobiernos, de la administración pública, de los funcionarios públicos, y estamos a favor de una ley 3x3, como hemos hablado en otros programas, etcétera, también los profesores debemos someternos a las evaluaciones. Los profesores, en el caso el profesor universitario, que yo soy de la Universidad de Guadalajara, estamos permanentemente evaluados o siendo evaluados, ¿no? En nuestras actividades. Y no únicamente por la autoridad educativa universitaria, sino por los propios alumnos. Bueno, por los alumnos, por instituciones que nosotros llamamos externas. Por ejemplo, evalúan la calidad de nuestras licenciaturas, de nuestros posgrados, ¿no? Y también hay sistemas de evaluación individual, como el Sistema Nacional de Investigadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la evaluación es permanente y los programas de estudio se evalúan por externos, ya sea por agencias acreditadoras o por el propio sistema o la propia SEP. Es decir, estamos en evaluación permanente. Incluso los programas de estudio deben ser acreditados. Exactamente. Y eso tiene que ver con el desempeño del profesor, con el desempeño en colectivo como comunidad de profesores y también, digamos, en la trayectoria individual. Entonces, yo creo que la evaluación es indispensable para cualquier programa público, privado, colectivo, social, civil, etcétera. La evaluación es, si no, perdemos el rumbo, ¿no? Sí, porque finalmente todo lo que pueda medirse y todo lo que pueda ser evaluado es susceptible de mejorarse y ser mejorado, ¿no? Así es. Ahora bien, también es cierto que a veces las formas de evaluar, las propuestas o imposiciones en evaluar no son a veces las más adecuadas. Y eso es lo que sí hay que negociar y que todo el mundo esté de acuerdo, porque una evaluación en donde tú no estás de acuerdo o en las reglas para evaluarte, no va a funcionar, ¿no? Por ejemplo, hay sistemas, en los sistemas universitarios, en donde el profesor voluntariamente entrega su expediente para ser evaluado, ¿no? Entonces eso garantiza una credibilidad en ambos sentidos, ¿no? De quien evalúa y a quien está siendo evaluado confía en los mecanismos de evaluación. Aquí no es el caso, digamos, estamos hablando ya de profesores de educación básica, ¿no? De primaria y de secundaria. Ahí ya no es el caso. Ahí ya no hay un consenso. ¿En qué mecanismo es el que se debe ¿Cómo te explicas que solo en algunos estados como estos de Chiapas, Guerrero, donde existe la coordinadora y tiene mayor presencia, y el control de algunas secciones magisteriales es donde se niegan a ser evaluados, y en todos los demás estados donde el control lo tiene el CENTE, todos los maestros dicen vamos a evaluarnos porque ellos saben de que salen bien evaluados o aparte entran en unos procesos de acreditación y de actualización, pues ellos son susceptibles de salir bien evaluados, lo que les retribuirá económicamente, ¿no? Sí, y ahí hay que cruzar, está bien ligado con el estudio anterior, ¿no? Si nosotros vemos que los estados mejor evaluados, es decir, los que mejor calificados, pues son también los donde hay mejores condiciones y donde los profesores también se someten a la evaluación, ¿no? Aunque haya resistencias, en el caso universitario también hay resistencias, a veces vamos a evaluarnos, como decimos, bajo protesta, ¿no? Porque, bueno, hay algún punto que no nos gustó, no nos convenció, pero bueno, el ejercicio hay que hacerlo permanentemente. Bueno, pero no sales a bloquear carreteras, ni incendiar camiones, ni a cometer actos vandálicos. Todavía no. No. Espero que no. O sea que sí existe una posibilidad. Espero que no, bueno, todavía entonces, no. Todavía no. No,
Mejor no lo haremos nunca. No sé porque si no todavía es así como condicionante de. Todavía no lo hacemos y espero que no lleguemos hasta esas consecuencias, ¿no? Hasta ahora, y no quiere decir que haya salió el espíritu contestatario. Un acuerdo del 100% del instrumento de evaluación. Pero bueno, la mayoría creemos que aunque es imperfecto el mecanismo y cada vez nos molesta más que nos evalúen cosas que no van directamente con nuestra actividad académica estricta, pero bueno, está bien. Pues es que a nadie le gustan las evaluaciones ni tampoco les gusta pagar impuestos, pero bueno, todos tenemos que hacerlo. Tenemos que evaluarnos. Ahora bien, es cierto que a veces las formas no son las adecuadas o las imposiciones, pero eso es lo que hay que discutir, ¿no? Sí. Y discutir, digamos, civilizadamente. Civilizadamente, esa es la palabra, y dialogando y negociando, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, ¿cómo son evaluados los maestros en algunos otros países donde tienen la mejor educación del mundo? Bueno, pues hay unos resultados que da, por ejemplo, Cristian Cox Donoso, un experto en estrategia docente de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe. En el caso, por ejemplo, de Shanghái, de Singapur, de Hong Kong y Japón, quienes encabezan el más reciente informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes de la OCDE, pues compara el desempeño en matemáticas, ciencia y lectura de 500,000 de alumnos de 15 años en 65 países. Bueno, en estos países es obligatorio. Por ejemplo, en Shanghái, como en toda la República China, los criterios de evaluación de maestros se establecen a nivel nacional. Claro. ¿No? Es un complejo sistema destinado a medir la calidad de sus profesores y los resultados van directamente al gobierno central, ¿no? Que él dice quién sí, quién no, y si van bien o no y modifican. Y vemos cómo está China actualmente. Es una potencia. Bueno, pero porque allá se evalúa. Claro. Luego, en Hong Kong, las escuelas también llevan a cabo evaluaciones anuales que luego son revisadas entre cada 3 y 6 años por el gobierno. También es el gobierno el que evalúa. En Finlandia, que es un país que tiene un sistema educativo que es ejemplo a nivel mundial, bueno, que últimamente ha perdido posiciones en la prueba de evaluación PISA, que también luego se critica mucho, pues sigue siendo un importante referente a nivel internacional. También se mide el desempeño de los profesores, quizá de una manera mucho más informal, y se basa más también en la confianza de los profesores, pero porque confían en los profesores, y los profesores, pues seguramente ellos sí quieren su profesión, se someten a la evaluación, y ahí tienen a Finlandia en los primeros lugares a nivel mundial en materia educativa. E incluso su sistema educativo es copiado en algunos colegios, tengo entendido, en la República Mexicana, ¿no? Así es, y en otros países latinoamericanos, Chile, por ejemplo, en 2006 se evaluó la evaluación. Chile apenas tiene pocos años evaluando a sus maestros, pero también pues ellos evalúan, no solo se evalúan a los maestros, sino también a todo el sistema público educativo en general. Y también están en proceso de evaluación, pues Colombia, un programa piloto de evaluación ya está llevándose a cabo en Colombia, y Perú llevó a cabo los primeros procesos de evaluación apenas el año pasado, en 2015. Pero los países asiáticos que tienen un alto nivel educativo de desarrollo, pues ahí está, evaluándose los profesores y bajo la coordinación de los gobiernos centrales. Así es, en todo país hay sistema de evaluación y que coincide en los sistemas de evaluaciones estrictas o rigurosas, pues son los que tienen mejores índices, ¿no? Entonces, pero también agreguemos la otra variable, también es donde se invierte más dinero público. Más dinero en la educación. A ver, pero tú lo acabas de decir, se está invirtiendo mucho en la formación de profesores en las escuelas normales rurales de estos 3 estados, ¿no? Sí, allí yo creo, eso uno es, digamos, las condiciones históricas atrasadas, condiciones... Es decir, el nivel de rezago es histórico. Tanto que aunque le inviertas mucho, es muy poco el avance que puedes ir logrando. Sí, que puede ser mejor, sí, también. Sí. También estoy a favor o estoy de acuerdo en que puede ser mejor, ¿no? Y luego hay variables sindicales, tú lo acabas de decir, ¿no? Sí. Entre pleitos, que si está dividido, que si unos son charros y los otros no,
y en el ínterin ya no lo sabes, o ya no hay gran diferencia, o se van reduciendo las diferencias entre uno y otro bando, no lo sabemos muy bien, etcétera. Y poblaciones también más dispersas, geografías más complicadas de llegar, etcétera, ¿no? En fin, hay más, pero digamos, lo que no debemos perder de vista es que en otros estados que también se evalúa, salen mejor. Sí. Salen mejor y también difíciles geográficamente, etcétera, etcétera, ¿no? Francisco, vamos a hacer una pausa, regresamos Jueves de Gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomelí y ya volvemos. La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos con el doctor Francisco Hernández Lomelí en La Báscula. Y bueno, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Gobierno de México presentaron un informe, se dio a conocer apenas ayer, miércoles, sobre el monitoreo de cultivos de amapola 2014-2015. Es un informe a nivel mundial, pero obviamente porque México es el tercer productor de amapola a nivel mundial. Francisco, ¿qué te parece este informe? Y bueno, los resultados. ¿Qué te dice este informe? Bueno, también debemos remitirnos también a las causas históricas, si es que existen algunas pistas. Por ejemplo, sabemos ahora que en algún momento, en los años 40, fue legal, controlado legal el cultivo de la amapola para producir opiáceos, para morfina y productos analgésicos, ¿no? Que tenían mucha demanda por la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, se hicieron cultivos, y eso está perfectamente documentado por muchos historiadores o sociólogos o incluso novelistas, ¿no? sobre estos temas. Y después, bueno, pues ya se acaba la guerra, se acaba, digamos, la gran demanda legal de estos productos, pero se quedó el know-how, ¿no? Sabemos qué hacemos, sabemos cómo hacer crecer estas plantitas, ¿no? Y sacarles jugo. Y bueno, entonces parte del negocio continuó por el lado ilegal. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una tradición, podríamos decir, quieras o no, es parte de una cultura por ahí muy localizada en ciertas zonas serranas, etcétera, ¿no? Del noreste del país, etcétera, y que después se sale de control también por complicidades con funcionarios o gobiernos corruptos y en aquellos tiempos que decíamos de los años 70 por la gran demanda, ¿no? Casi le echábamos la culpa a Estados Unidos. Es que ante esa tal demanda nosotros no podemos hacer nada. El problema complicado ahora es que aquí también hay una demanda ya nacional y cada vez más grande, ¿no? Entonces sí, sigue siendo el mercado exterior el principal, pero aquí también se mueven cosas y no se ha podido erradicar esta práctica. No, y menos aún, recientemente recordarás el gobernador de Guerrero, pues también en todo este debate para que se pueda legalizar la marihuana, también él levantó la mano y dijo, oiga, pues yo quiero que se legalice la amapola, porque acá en Guerrero pues los cultivos están a todo lo que da, ¿no? Sí, que es uno de los es uno de los estados. Centros, sí, las zonas serranas de Guerrero. Así es. Bueno, este informe abarca de julio de 2014 a junio de 2015 y bueno, se hizo con base de fotografías aéreas e imágenes satelitales. Se detectaron sembradíos que pueden llegar a tener un proceso de 4 meses de duración desde el momento en que se siembra hasta que se cosecha la planta. Este documento revela que en 8 estados del país se siembran hasta 28,000 hectáreas de amapola al año, lo que coloca a México como el tercer productor a nivel mundial de amapola. Estos cultivos están principalmente en la Sierra Madre Occidental, en las entidades de Sinaloa, Chihuahua y Durango, así como en la Sierra Madre Sur en Oaxaca, en Guerrero y Oaxaca, otra vez Oaxaca, ahí, y bueno, digo otra vez porque Oaxaca vuelve a aparecer ahí, y como que ahí confluyen muchos intereses que ya no sé si es para bien o para mal. Pero en este caso, entonces tú ya te explicas a veces o intentas explicarte por qué hay tanto rezago, que hay muchos intereses y muchos grupos interesados en que así persista la situación en esas entidades, ¿no? Eso era lo que decía hace un momento, ¿no? Es tan complicado, hay muchas variables que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y que lo hace muy complejo, muy difícil de entender a cabalidad lo que pasa en Oaxaca.
Bueno, pero no nos libramos nosotros también, porque se identificó también a Michoacán, Jalisco y Nayarit como otros estados donde también se produce la amapola en este informe. Y de acuerdo a este estudio, la estimación de áreas de cultivo de amapola arrojó con un valor alto de 28.100 hectáreas, un valor medio de 24.800 hectáreas y un valor bajo de 21.500 hectáreas. Así está la situación en este informe y bueno, ¿qué hace el gobierno para erradicar esto? Bueno, en este documento dice que del 2014, de julio al 2015, de julio del 2014 a junio del 2015, se destruyeron un total de 24.729 hectáreas de cultivos de amapola. Pero aún así, claro, México está en el tercer lugar mundial. Sí, tú recuerdas allá en los años 70 que ahora lo que ahora consideramos narco, nosotros le llamábamos gomero. No, él es gomero. Y era los que se dedicaban en el norte a obtener la goma del opio, ¿no? De donde ya procesada se obtiene ya la morfina, la heroína, etcétera. Y era, bueno, se sabía, efectivamente era un oficio, ¿no? Allá, un oficio. Después ya te digo, después ilegal, ¿no? Fuera cuando comenzó este asunto del narcotráfico y que muchos, que se hizo aquella famosa operación, no recuerdo. El Cóndor, la Operación Cóndor en los años 70. En el rancho El Búfalo, por ejemplo, yo recuerdo. Esa era allá en Chihuahua. Posterior. Sí, esa fue en Chihuahua y era ya de marihuana. Pero acá esta zona era, no, ese es gomero, decía, no es gomero, es gomero. No era narco, era una cosa ya de cosa serrana, de esta sierra, de este triángulo dorado, como le llaman, ¿no? Y era la goma del opio. Y ya después, bueno, se diversifican los grupos, ¿no? Y ahora se dedican a otras muchas cosas. Pero parece que no se puede erradicar. Por más esfuerzos, operaciones Cóndor y demás operaciones y políticas del gobierno, es bastante difícil, ¿no? Controlarlo. Sí, bueno, en este documento pues no se hacen comparaciones con años previos porque no hay estudios anteriores a este, pero lo que sí adelantan es que habrá un segundo análisis, ya está en marcha, por cierto, y se dará para este periodo 2015-2016, seguramente se dará a conocer en los primeros meses del próximo año. Y bueno, Afganistán es el primer productor del mundo, concentra el 90% de la producción de opio a nivel mundial y morfina también. Después le sigue Myanmar, este país, esta República de Myanmar, y México se encuentra en este tercer lugar. Pues complicado, ¿no? Estar en tercer lugar y sobre todo teniendo en cuenta que en Afganistán, bueno, viven una especie de territorios rebeldes, ¿no? Todavía en las zonas de gran cultivo, pero en México, donde se supone tenemos el control o el monopolio legítimo de la violencia, pues debería estar mucho más controlado. Efectivamente. Bueno, y quizá por eso nos explicamos muchas cosas, porque estos informes luego nos dan luz para decir, bueno, por eso está la situación como está, porque mayo, pasando a otro tema, mayo ha sido el de mayor número de averiguaciones previas abiertas por homicidio doloso en lo que va de la actual administración federal. Durante este mes, mayo, el mes pasado apenas, se abrieron 1.746 carpetas de investigación por ese delito, la cifra mensual más alta desde septiembre del 2012, cuando estaba Felipe Calderón en la presidencia. El dato más reciente, este es un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y confirma la tendencia al alza en homicidios dolosos que comenzó a registrarse desde el año pasado, en 2015. Francisco. Bueno, habíamos hablado en otros programas que los índices en general de delitos iban a la alza, discretamente, pero iban a la alza. Y ahora esta cifra, que es contundente, nos confirma que sigue siendo el gran tema, también confirmado con percepción de violencia, de problemas en la población a través de encuestas nacionales, que la violencia es el gran problema, seguido inmediatamente por la percepción de corrupción. Sí. Y ahí están.
son 7.743 averiguaciones previas. Esta cifra es solo 2% menor a la que se reportó en el mismo periodo del 2013, cuando inició esta administración federal. Y en cuanto a víctimas, este informe del Sistema Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública pues señala que son 1.821 personas victimadas en mayo, también la cifra más alta desde el 2014, cuando el gobierno pues comenzó a registrar este indicador. O sea, apenas en el 2014 comenzó a registrarse este índice de homicidios dolosos. Sí, y además, bueno, esto es hasta el corte de mayo. De mayo, así. Y junio yo lo veo también un mes... Me mencionabas que nunca no recordabas un mes de junio tan agitado como este, ¿no? Tan agitado en todo, ¿no? Políticamente, a nivel de delitos, de homicidios, revuelto, ¿no? Como que el mal humor... El mal humor social. El mal humor social va a la alza, ¿no? También, por supuesto. En lo que va de este año, este informe señala que van 8.469 víctimas, homicidios dolosos. Colima presentó en mayo la tasa más alta. ¿Quién pensaría que Colima, un estado que antes era muy tranquilo, que a mí me gustaba para ir a vivir allá a Colima? Bueno, pues resulta que tiene la tasa más alta en homicidio doloso, 33 casos por cada 100,000 habitantes. Que es muy alto, es altísimo. Es muy alto, pero aquí lo justifican. ¿Por qué Colima? Bueno, responde, dice este informe, a una pelea entre los cárteles que están peleando por el control de la plaza concretamente ahí, y mencionan a dos cárteles, el de Sinaloa y el Nueva Generación. Son los dos cárteles ahí peleándose la plaza. Sí. Por eso Colima está en esta situación. Sí, pero efectivamente son cárteles y son grupos delictivos y gente que se dedica a cosas ilegales. Pero al fin y al cabo quiero pensar que la mayoría son mexicanos que asesinan a otros mexicanos y que ocurren en territorio nacional, ¿no? Es decir... Y que en algún momento pueden afectar a la población que nada tiene que ver con lo que ellos están dirimiendo en estos hechos de violencia, ¿no? Sí, siempre critiqué cuando decían, no, es un ajuste de cuentas entre bandas criminales. Sí, pero la mayoría son mexicanos también, ¿no? Y fue aquí, en territorio mexicano, ¿no? Así es. Entonces es competencia, no es una disculpa para decir, bueno, es que son criminales y entre ellos se matan, ¿no? No, porque es parte y es parte de la seguridad de todos los mexicanos. De acuerdo, vamos a hacer una pausa, regresamos con el doctor Francisco Hernández Lomelí, Jueves de Gobernanza. La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos Jueves de Gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Básicamente continuamos con este informe. Francisco, rápido, le sigue Guerrero en homicidios dolosos, ya mencionabas Colima. Le sigo Guerrero con 23 homicidios por cada 100,000 habitantes, Sinaloa con 14, Baja California con 12 y Morelos con 11. La alta incidencia de homicidios, bueno, ya la explicamos, y así está este informe, más o menos un incremento de homicidios dolosos en este mayo de este año, Francisco. Sí, ya veíamos venir estos resultados, un índice a la alza, porque coincide con otras encuestas, tanto de percepción, insisto, ¿no? Que la gente piensa, y no piensa porque se le ocurre, sino porque gente cercana a ellos ha sido víctima o ha estado en contacto. Le ha ocurrido algo relacionado. Le ha ocurrido con algo o ha estado en contacto con actos violentos. Entonces, de ahí la importancia de estas encuestas. Y que también habían subido y que se habían puesto en duda las cifras oficiales de la baja en incidentes, ¿no? Entonces, bueno, esto desafortunadamente confirma y ojalá yo me equivoque terriblemente, pero junio yo lo veo bastante agitado. Insisto, pues ya habrá oportunidad de platicar cuando se agitado. presente la nueva evaluación sobre este tema, ¿no? Sí, y otra vez, qué bueno que se hace, porque esto nos contrasta. Estas cifras con las cifras de todas las asociaciones que monitorean los secuestros, ¿no? También. Y entonces vamos haciendo cuadrar las cifras y tener índices reales, pero solo a través de estos ejercicios.
Efectivamente. Bueno, damos pie al siguiente tema, que por cierto, pues tú lo sugeriste, Francisco, sobre la inversión extranjera directa, sí, y cómo México pues pierde o va bajando posiciones en este ranking internacional sobre inversión extranjera directa de la lista mundial de las 20 economías que se consideran como más atractivas para que empresarios extranjeros puedan invertir. Francisco. Sí, la inversión extranjera directa puede tomarse como un indicador también de la seguridad, del ambiente de seguridad y de armonía que tu país proyecta hacia el exterior, hacia la comunidad internacional. De tal forma que los inversionistas extranjeros, al percibir esta armonía, estas buenas prácticas, etcétera, dicen, mira, pues este es un buen país para allá, seguro, y ahí es un lugar que nos garantizará el retorno de nuestras inversiones, ¿no? En cuanto el capital internacional, los inversionistas detectan, husmean cualquier inestabilidad financiera, económica en general, financiera en particular, social o política, recogen su dinero y se van a otro lugar que les ofrezca las mayores condiciones. Incluso, aunque les den menos intereses, ¿no?, prefieren ir a un lugar seguro que a un lugar inestable. De acuerdo. Entonces lo podemos ver como un indicador, aparte de toda la derrama económica y países como México que necesitamos, porque nuestro ahorro interno no da como para las grandes inversiones, ¿no? Sí, bueno, y en este reporte mundial de inversiones elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el país pasó de la posición 13 a la número 15, es decir, descendió 2 lugares en este ranking. El informe detalló que del billón 762 mil millones de dólares de inversión extranjera directa que fluyó en el mundo durante el año pasado, el 2015, la economía mexicana solo captó el 1.71%. Es nada. Es nada. Claro, sabemos también que los grandes países, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, son el refugio de las grandes inversiones, ¿no? Precisamente no tanto porque les dé tasas superiores de rendimiento, no, sino por la seguridad. Las economías emergentes dan más, pero son más inestables. Así como te puede dar 15-20% anual de una inversión, puedes perder muchísimo dinero, precisamente por la inestabilidad. Y las inversiones son repelentes, muy nerviosas, muy sensibles a estas fluctuaciones. Así es. Bueno, Estados Unidos logró 380 mil millones de dólares, lo que representó el 21% del total global. El refugio ahí natural, digamos, ¿no? Sí, en esta economía. De los inversionistas. De los inversionistas. Hong Kong, 175 mil millones, representó el 9.7% de la inversión a nivel global. Y China, con 136 mil millones de dólares, el 7.55% a nivel global. Ahí está Estados Unidos, Hong Kong y China, los países refugio de los inversionistas extranjeros. Digamos, lo interesante de esta información, de esta nota, es que separa, ¿no?, la China, como llamábamos los que estudiamos geografía de la Guerra Fría, ¿no?, la China continental y Hong Kong, que realmente es un conjunto de islitas muy pequeñitas y con una parte continental modestita, pero que genera y es capaz de atraer el 7% de la inversión mundial, la inversión extranjera directa. Ese es un caso fuera de serie, ¿no? Así es. Pero fíjate que en cuanto se explican, dice, el porqué del retroceso de la economía mexicana, pues ahí señalan que pese a ello, la economía mexicana fue de las naciones latinoamericanas que más incrementó la captación de inversión extranjera directa el año pasado, con más de 30 mil millones de dólares. Se colocó en el 6º lugar de los países emergentes que más recibieron divisas del exterior, de los países emergentes. Sí, ahora podríamos recibir mucho más. Y en esto quiero traer a colación una nota que salió a mediodía de hoy, en donde se reunió el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, el Consejo Coordinador Empresarial y la International Chamber of Commerce México, ¿no? Y
dijeron que la llegada de inversiones extranjeras, estos billón en el caso de la contabilidad anglo, el trillón de dólares que se invierte en el mundo, dijeron ellos, dependerá de la estabilidad del país. Y más adelante dicen que dependerá cómo las autoridades resuelvan el tema del Estado de Derecho. Es decir, en la medida en que México proyecte al mundo que se respeta la ley, que se sigue, que se castiga a los corruptos, que se castiga a los criminales, a los revoltosos, a los que abusan de la autoridad, en esa medida será directamente proporcional a la llegada de capital extranjero. Mientras tú mandes señales negativas de subida de índices delictivos, de inestabilidad en estados, de movimientos y de marchas violentas de un grupo de profesores. Descontento social en general, como lo vimos el día de ayer en varios estados. Mal humor, resumamos así, general, ese mal humor lo proyectas y entonces no llega la inversión extranjera. Es así de mecánico, podríamos decir, la fórmula, ¿no? Si tú proyectas bien, estabilidad, buen humor, alegría, una satisfacción mediana de tus ciudadanos, ten por seguro que el capital extranjero viene. Aunque me da la impresión que este informe surge porque hoy también leía, apenas hace una hora y media, que el sector privado de este país le pidió al gobierno federal, por ejemplo, que haga valer el Estado de Derecho, ¿no? En algunos estados de la República. Y me parece que esto que señalan esta Cámara Americana de Comercio Internacional, como mencionabas... Y el Consejo Coordinador Empresarial, que es el Consejo, precisamente se refieren a lo ocurrido en Oaxaca el domingo. Me parece que de ahí surge esta preocupación. Y el Estado de Derecho quizás se refieran a ese tema, ¿no? Y sí, pero el Estado de Derecho de todo el país, por ejemplo. Imagínate que, digamos, bueno, hay empresas dedicadas al turismo que están dispuestas a invertir en Acapulco, siempre y cuando me resuelva los problemas de inseguridad. Mientras tanto, no. Que me tomes el aeropuerto, que haya balaceras en los centros nocturnos, que el índice de secuestro, violaciones a turistas, etc. ¿Cómo vas a invertir allí? Pues te vas a otro lugar que te ofrezca mejores condiciones, ¿no? Para tu inversión. Ya no, no nada más es la tasa de regreso, de retorno de ganancias, sino la estabilidad a mediano y a largo plazo de tu inversión. De acuerdo, así está la situación en estos temas, en este jueves de gobernanza. Bueno, estamos ya a unos minutos de que concluya el programa y, como le habíamos comentado, dimos seguimiento precisamente a lo que ocurre en el Reino Unido, que van a ser las 7 aquí, 7 de la noche, 7 de la tarde, como sea, tarde-noche. En el Reino Unido van a ser como las 2 de la mañana. 2 de la mañana. 2 de la mañana. Y bueno, hasta este momento, pues los sondeos no han cambiado de lo que mencionábamos al inicio del programa. El sí a Europa se impone con un 52%, e incluso ya el anti-europeísta Nigel Farage, líder de un partido en el Reino Unido, pues él ya se mostró pesimista de cara al resultado del referendo, es decir, que está aceptando la derrota del no, de salirse de la Unión Europea, ¿no? Sí, no son cifras oficiales todavía, ¿no? Pero como decimos en nuestro sistema político de encuestas mexicano, la tendencia no favorece, o más bien la tendencia favorece al sí, al quedarse en Europa y no al aislarse, ¿no? Sí, la tendencia es irreversible. Así dicen aquí. Así en el Reino Unido van 52 a favor de continuar en la Unión Europea, 48 en contra, es decir, de que no quieren. Así va hasta el momento cuando son las 2 de la mañana en el Reino Unido. Sigue el conteo, comenzó de hecho el conteo en las 82 áreas locales en las que se dividieron los colegios electorales en el Reino Unido. Y a las 11 de la mañana, 10 de la mañana del Reino Unido, 11 de la mañana tiempo de España, se prevé que el primer ministro David Cameron pues salga a dar los resultados finales de este referéndum a la que él mismo se había comprometido. Sí, que además él abogó por un referéndum. Es decir, lo llevó a cabo
pero él votaba y alentaba a la permanencia. Así es. Bien, Francisco, llegamos al final de la báscula en este jueves de gobernanza. Muchas gracias, Francisco, como siempre. Buenas tardes. Te esperamos en 2 semanas por acá. Aquí nos vemos. Muchas gracias. Gracias a usted. Que pase muy buenas tardes. La báscula, el peso de las ideas.